Pero esta vez vamos a hablar un poquito de minería. Vamos a charlar con el secretario general ¿Me permite, antes que lo presentemos al secretario general del sindicato ASIGEMIN, que nuclea a los trabajadores jerárquicos mineros de la provincia de San Juan? Es un tema que se relaciona. Recién decíamos de que, bueno, va a salir del letargo de 8 meses la CGT a nivel nacional y se va a reunir a sacar un documento crítico por supuesto, al gobierno nacional. Pero quien habló en la provincia de San Juan fue el diputado y también delegado de la CGT local, el señor Eduardo Cabello. ¿Qué es lo que dijo Cabello? Que no descarta que la CGT convoque a un paro nacional. La inflación nos está comiendo, manifestó. Bueno, hablábamos recién, ¿no? Solamente va a sacar un documento a la CGT a nivel nacional. Bueno, tendrá otra información, Cabello, claro. Porque y escuché esta mañana a Gerardo Martínez de WOCRA Nacional, sí. miembro de la CGT, no es uno de los chungueros, pero sí de el Consejo Directivo, y no habló absolutamente nada de medida de fuerza, Daniel. Vamos a charlar con Marcelo Mena, le vamos a consultar sobre esto, pero también, mientras charlamos con Marcelo Mena, no deja de subir desgraciadamente el dólar y está en 4.30 el dólar blue. Muy buenos días, señor Mena. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez lo saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde la 101.7 Radio Alas. ¿Cómo está, señor Mena? Buen día. Buen día, Daniel, y buen día a toda la audiencia de radio. Le agradecemos por su tiempo y por su atención. Como siempre nos atiende muy agradecido, señor Mena, por la atención. Bueno, señor Mena, en las últimas horas, vayamos por partes, salió la información de que la empresa que planea explotar Los Azules, ha presentado el informe del impacto ambiental. Vayamos por parte. Esto no quiere decir que comience dentro de un par de semanas la explotación. Es simplemente un paso, ¿cierto, señor Mena? Efectivamente es un paso. Es como si una persona arranca el secundario y no quiere decir que lo vaya a terminar. Es el primer paso que necesita, cumpliendo año a año hasta llegar a recibirse y tener el título. Es exactamente lo mismo. ¿Es necesario? Sí. ¿Se puede hacer un proyecto sin declaración de impacto ambiental? No. La declaración de impacto ambiental te obliga directamente a que termines haciendo un proyecto, no, tampoco. Pero para que sea un proyecto minero y esté funcionando como una mina en sí, necesitas sí o sí esto. Claro, un paso que es importante, es uno de los más importantes también para la actividad minera, para la sociedad, ¿no? Que es el impacto ambiental, ¿no? Efectivamente, porque es todo un análisis técnico preciso, con profesionales, en donde ahí se ve justamente cuáles son los aspectos ambientales para minimizar el impacto ambiental, cómo vas a explotar, qué tipo de planta de proceso vas a utilizar, qué cantidad de litros de agua, cómo va a ser tu ingeniería en general, más allá que esto obviamente tiene una cuestión mucho más finita del orden de ingeniería, pero en términos generales, la declaración de impacto ambiental te da justamente una idea bastante firme de cómo avanzar un proyecto minero cuando sea mina. Señor Mena, está previsto en el proyecto, ¿a cuánta mano de obra puede absorber este proyecto minero Los Azules? Bien, en un momento se había hablado de que puede llegar a absorber alrededor de 4.000 personas. Vaya, un proyecto importantísimo. Aproximadamente. Después obviamente depende de, siempre el cobre te genera lo que es lo indirecto un poquito más, siempre dentro de elementos metalíferos, el cobre utiliza más mano de obra en forma directa e indirecta que en el caso de oro y plata, por lo que significa la extracción de cobre. Si hoy en día puede avanzar con la creación de impacto ambiental y está garantizado las inversiones para poder hacer la planta de proceso, la de ingeniería civil, lo que es el campamento, sería un impacto más que importante para la provincia en forma positiva, porque estamos hablando de más de 4.000 manos de obra en forma directa e indirecta. Bien.
para este caso. Sin ninguna duda se trata de un emprendimiento minero muy importante si esto se logra avanzar y empezar justamente la explotación del cobre en la provincia de San Juan. 4.000 o más de 4.000 familias de alguna forma se verían beneficiadas con el trabajo de la minería. Pero ¿cómo está hoy la minería, señor Mena, teniendo en cuenta la situación lamentable económicamente financiera, financiera, inflación? Es todo un conjunto. Le digo que el dólar ya volvió a empezar a subir nuevamente en esta jornada. El dólar blue ha aumentado 7 pesos desde el día de ayer y ya está lamentablemente en valores más importantes. Esto es 430 pesos. 7 pesos, teniendo en cuenta que ayer cerró a 423 pesos. ¿Cómo están los proyectos? ¿Cómo está, por ejemplo, José María, un proyecto también muy importante y que todos los sanjuaninos lo estábamos esperando, teniendo en cuenta que también es un proyecto que va a generar mucha mano de obra? Sabemos de la importancia de la minería en la provincia de San Juan, minería que en algún momento nos cambió la cara a los sanjuaninos, teniendo en cuenta la cantidad de mano de obra que se produjo y la cantidad de movimiento económico que se produce, porque cuando hay una minería hay más trabajo, pero hay empresas que generan de alguna forma hasta la ropa justamente de los trabajadores mineros que trabajan en alta montaña. ¿Cómo está en estos momentos todos estos emprendimientos? Bueno, para arrancar, obviamente la preocupación, angustia, internados que estamos todos los argentinos con respecto a la situación económica, con respecto a las indecisiones políticas, con respecto a todo lo que está pasando, el reclamo que le hacemos todos siempre a Alberto Fernández con respecto a esto. Todos estamos muy preocupados, sumado a todo esto que no tenemos una certidumbre de qué va a pasar. Eso es lo más peligroso y realmente nos afecta, porque imagínate nosotros, simples mortales que día a día nos levantamos a trabajar, tenemos esta incertidumbre, cómo repercute esto en los mercados internacionales, en donde sí van a ver a la Argentina como un destino posible de inversión a futuro. Esta falta de pautas claras, esta incertidumbre de moneda de importación, exportación que sube el dólar, realmente no nos beneficia la actividad. No nos beneficia porque no estamos hablando claramente y no estamos jugando como corresponde para poder garantizar todo esto. Independientemente de la política de Estado que se tome, independientemente de la postura política que uno puede llegar a tener con respecto a cómo pararse ante los mercados internacionales, acá no hay una decisión, no hay un orden, y eso no nos puede pasar. Claro. Más allá de, obviamente, de mi visión de color político que puedo llegar a tener desde el punto de vista trabajador, que obviamente puede llegar a tener una diferencia con respecto a algunos sectores empresariales, como encaramos la situación, pero independientemente de cómo estás parado, de qué vereda, estamos yendo con destino sin un GPS, sin un rumbo, y eso es lo que nos está dañando. Claro. O sea, yo puedo ser una persona que quizás ideológicamente puede pensar distinto que yo, pero si los dos queremos apuntar hacia una Argentina pujante, hacia mano de obra, hacia trabajo, hacia una estabilidad económica, bueno, discutiremos el punto de vista ideológico, pero no vamos a discutir el pan de la mesa, no vamos a discutir el avance de los argentinos, porque eso es algo que nosotros no podemos querer. Hoy eso no está pasando. Hoy vamos a creer que no tengamos el pan en la mesa, vamos a creer en cuestiones que directamente no tienen ningún sentido discutirlas, más allá de que lo repercute en todos los medios, que con un personaje político el dólar puede irse a 10.000 pesos, un dólar, que hay que dolarizar o no la economía. Independientemente de esas cuestiones que para mí obviamente la descalifico, no tiene ningún sentido pensar en la economía dolarizada argentina, es irrisorio, como hasta sectores del mismo espacio ideológico, por decirlo así, lo calificaron, que era discusión de eso en vez de discutir realmente cómo paramos la Argentina con una Argentina industrial, una Argentina pujante, una Argentina con la minería fuertemente avanzando. Esa es la problemática que tenemos. Y no es un análisis que nosotros, ustedes, podemos llegar a hacer simplemente un análisis que
desde los sectores financieros internacionales no ven. Claro. El PIDAC, que fue el mes pasado, no era el mismo PIDAC, porque justamente se está viendo no solamente acá en Argentina, sino en la minería en forma internacional como algo que hace falta profundizar. Claro. Ahí también podemos analizar de que no es un tema netamente nuestro, Claro. sino también es una connotación internacional. Sí, sí, claro. Por eso no nos puede relajar a nosotros de tratar de avanzar y hacer lo mejor posible para que nuestro país sea un país industrialmente minero. Claro. Señor Mena, ¿qué problema? Primero, el cepo es el gran problema que tiene, creo, la economía argentina. Pero para el sector minero tenemos entendido que también le ha generado mucho perjuicio, sobre todo al momento de traer maquinaria importada para seguir produciendo, ¿no es así, señor Mena? Sí, bueno, el gran reclamo que tiene desde la empresa operadora es eso. Déjame importar más maquinaria que me van a garantizar más producción. Claro. Claro. Y es verdad, o sea, es una realidad que tiene el sector empresarial. No, a ver, nosotros como sector laboral nos preocupa porque termina repercutiendo en el nivel más corto que termina siendo el trabajador, Claro. que siempre nos pone como si fuésemos el costo más grande. Mentira, claro. pero bueno, discutiremos eso. Ahora, si es realidad de que necesitan maquinaria, necesitan repuestos, necesitan componentes, y en la Argentina no lo tenemos, y que hace falta para garantizar más producción. Bueno, nos sentamos, señor, en el Ministerio de Economía, nos sentemos a las cámaras, los sindicatos, nosotros queremos acompañar. Es un tema que lo tiene que resolver el empresariado con el gobierno, es verdad. Nosotros queremos acompañar para por lo menos juntar las partes, garantizar que es lo que nos estamos moviendo. Porque no vamos a quedar brazos cruzados esperando cerrar un convenio, una paritaria y nada más. Claro. El objetivo como argentinos es garantizar que haya pan en la mesa y que los compañeros y compañeras estén trabajando en el yacimiento durante muchos y muchos años. Y acrecentar justamente, ¿no? También la cantidad de socios para el sindicato, y esto implica que hayan más proyectos mineros en San Juan y en la República Argentina, ¿no? Tal cual, nosotros sabemos que la actividad minera es una actividad finita, pero tiene un principio y tiene un fin. No podemos inventar más mineral que existe actualmente, naturalmente. Entonces entendemos que tiene un principio y un fin. Entonces, ¿cuál es la garantía que tiene la actividad del minero de seguir trabajando? Que se aperture más yacimiento minero. Claro. Para que se aperture más yacimiento minero tenemos que tener claro importación-exportación, tenemos que tener claro con respecto a lo que significa en la economía, tenemos que tener claro lo que significa con respecto a las reglas claras de garantía jurídica. Bueno, es hora de que empecemos a poner los pantalones largos y empecemos a trabajar. Señor Mena, con este problema económico, financiero, de incertidumbre, político que está atravesando nuestro país, de alguna forma, porque a ver, desgraciadamente, es cierto, señor Mena, el sector, todo emprendimiento minero necesita de por lo menos inversores o socios extranjeros. ¿No es así, señor Mena? Disculpame que justo se te cortó. Que desgraciadamente para llevar a cabo alguna explotación minera o algún proyecto minero en serio necesita de socios extranjeros o de inversiones extranjeras, ¿no es así, señor Mena? Efectivamente, podemos empezar a tener modelos de un joint venture con respecto a una empresa estatal, tanto provincial como lo que existe en Santa Cruz, Catamarca, Jujuy, o una empresa nacional, que en el cual nosotros lo vemos como un ojo, pero no existe hoy en día eso. Hoy en día, bajo la legislación y cómo tenemos las reglas del pueblo, sí o sí se necesita una inversión extranjera, con un capital extranjero en donde exploten nuestros recursos naturales, como lo que está pasando en Veradero, en Cerro León, en Santa Cruz, o cualquier otro yacimiento en cualquier parte de nuestro país. Es lo que tenemos en la Constitución, los recursos de las provincias, no nos pueden aparecer explotar, sino a través de un tercero. Y debido a esto... Eso va a seguir así hasta que, bueno, en algún momento hay una modificación para algo mejor. Claro. Hoy en día es lo que actualmente tenemos y cómo tenemos que adecuarnos, y como un Estado de Derecho y como ciudadanos que somos respetuosos de la democracia, seguiremos eso. Mena... Es más, ni siquiera me pondré a discutir otra cosa distinta, porque
tenemos que hacer funcionar lo que tenemos. Claro, Eso claro. es lo más importante. Claro, pero, justamente yo le iba a preguntar lo que de alguna forma usted ya me ha respondido, pero Mena, en esta situación que está la República Argentina... La van a pensar dos veces en traer dinero. Mire, el riesgo país hoy está en 2.581 puntos básicos, lo cual implica de que es imposible para un empresario tomar un préstamo en dólares en el exterior, porque tendría que pagar una tasa de casi el 26% de interés en dólares, que es imposible teniendo en cuenta que lo normal en dólares no supera el 4 o el 5%. Los bonos argentinos ayer cayeron entre el 10 y el 12% en Wall Street. A ver, lo que quiero decirle, con esta situación que está viviendo el país, es muy difícil que, por lo menos, de acá hasta que no llegue otro gobierno, que no termine el año, lleguen inversores. Esto se está esperando dentro de la actividad minera, que cambie el gobierno, que haya un nuevo color o el mismo color político, pero con otra situación económica del país para que lleguen inversiones. Efectivamente, que independientemente de quién gobierne a partir del 11 de diciembre del 2023, nuestra responsabilidad como trabajador, como ciudadano, como argentino, es garantizar que el país pueda salir adelante, porque claro, quien esté, nadie mágicamente lo va a poder solucionar. Claro. Esta inflación de 100%, esta incertidumbre que está, la solucionamos entre todos. Insisto, más allá de la postura ideológica y el color político que podemos tener cada uno, el corazoncito donde lo tengamos. Pero sí, lógico. El presidente que esté, si no nos acompañamos, la Argentina va a estar más abajo. El presidente que esté o presidenta que esté, no importa quién sea, sí o sí necesitamos una unificación de criterios, mínimamente por lo que a mí me compete, que es la actividad minera. Tendría que ser lo ideal para todos. Claro, claro. Pero si no, no podemos avanzar. No hay forma de poder pensar una Argentina seria, productiva, industrial, pujante, si no paramos la pelota y empezamos a entendernos. Nosotros queremos, por ahí pensamos posicionar a algún candidato que sea el gran dirigente, pero con 100% de inflación, ¿a quién puedes posicionar? Y sí, claro. Es como querer sacar el mejor jugador del arquero como mejor jugador del partido y hicieron 6 goles. Claro. No olvidarme de decir, ¿a quién vas a poner el mejor jugador? Le han hecho 6 goles. Claro, claro. Vienen haciendo 6 goles todos los días. Claro, sí. La verdad que uno se pone a pensar esto que dice usted, ¿no? ¿A quién ponemos? ¿A quién elegimos? Teniendo en cuenta que dentro de la coalición de gobierno se están peleando, se están matando entre ellos, pero dentro de la oposición pasa exactamente lo mismo, se están matando, se están peleando entre ellos. Yo me imagino una nueva elección, gane quien gane, qué difícil que va a ser ponerse de acuerdo, ¿no? Qué difícil para la Argentina si tenemos que ir a la Plaza de Mayo y de qué lado nos vamos a poner. Claro. Cuando vemos que llueven piedra por todos lados, y lo único que queremos es que nuestra bandera flamee y tengamos un país pujante. Claro. Señor Mena, lo llevo al plano netamente laboral. ¿Cómo viene el tema paritario? Sabemos de que, bueno, siempre los trabajadores jerárquicos han tenido buenos sueldos, desgraciadamente los afecta a ganancias, pero bueno, con un 102%, 103%, 104% anual de inflación y que va camino a acelerarse, no hay paritarias que aguanten, ¿no, señor Mena? Sí, y acá, bueno, a pesar de tantas pálidas y tanta catarsis que pues, por ahí hacemos, que es parte también de la impotencia que de ver que esto no cambia, hay algo importante. Nosotros entramos en paritaria a partir del 1 de mayo, el 30 de abril termina la paritaria 2023 y arranca el 1 de mayo el 2023-2024. Bien. No obstante de todo eso, que para nosotros es un tema importante porque tenemos que ordenar la suba, por lo menos, y equiparar la inflación, tenemos la noticia que en el día de ayer en el Ministerio de Economía la mesa del salario no es ganancia, en el cual estamos alrededor de 57 sindicatos, así que también es uno de los que estuvo inicial fundador de esta mesa. Hemos logrado avanzar con Claudia Balestrini del Ministerio de Economía, poder sacar, algo parecido como pasó con los compañeros de bancarios, poder sacar algunos ítems para que no se descuente ganancia. Claro. En el cual está el bono producción, zona, para nosotros zona, los yacimientos mineros un porcentaje importante, antigüedad, horas extras, cargo mayor función.
¿Por qué se pensó todo esto? Porque justamente nos sentamos en la mayoría de los sindicatos que tenemos personal jerárquico, pero representamos alrededor de 1 millón de trabajadores, que son los que más están pagando ganancias. Nosotros le decimos, vamos a seguir pagando ganancias, pero dan un centro para nosotros. Claro. Todos los centros, siempre en el sector empresarial, dan un centro a nosotros. Queremos que el trabajador perciba más, tenga más plata en el bolsillo para que genere más consumo, para que haya más dinero circulante. Avanzó muy bien, yo creo que vamos a terminar a buen puerto. El lunes que viene tenemos una reunión, nosotros en la mesa del salario de ganancia, y el miércoles seguimos avanzando con el Ministerio de Minería para avanzar en este decreto que termine liberando y también después llamando a las distintas cámaras de distintos sindicatos y al Ministerio para decir, señores, a partir de ahora todos estos ítems y explicado cómo corresponde no se graban en ganancias. Señor Mena, ¿cuánto comenzarían el 1 de mayo? Esto que nos habla de ganancias es muy importante, pero ¿viene a modificar de alguna forma las paritarias que comienzan a partir de mayo? Y claro, por supuesto, porque ya nosotros con algo tan importante como esto, acomodamos las paritarias para que justamente el trabajador en su bolsillo pueda tener más plata. Claro. ¿Cuánto perdían con ganancias? Hubo un tiempo que se perdía el aguinaldo entero, ahora se supera, ¿cierto? Y va a recuperar, porque también planteamos de que el mínimo no imponible, que está ahora en 4.14, si no me equivoco, 4.14, 4.24, Sí. lo llevemos a 5 canastas básicas clase 2, o sea, a 886.000 el mínimo no imponible. Claro. Porque te cuento, nosotros la actividad minera, en el universo que nosotros representamos, pagamos el 35% todos los meses de ganancia. Claro. Estamos hablando de que les cuentan una suma muy importante de dinero que va para ganancias y que el trabajador no lo tiene para el consumo diario en la verdulería, en la carnicería, en la mercería. Esa plata va directamente al consumo diario, Claro. que es lo que nosotros queremos, reactivar de una forma la economía por ese lado. Bien. En algún momento el gobierno o los gobiernos o los políticos que les toque dirigir los destinos del país tendrán que analizar y darse cuenta que el salario no es ganancia, ¿no? Y sacarlo ya en forma definitiva. Tal cual. Nuestra primera premisa, el título, cabecera de todo esto es el salario no es ganancia. Claro. Sí. El salario no es ganancia, bueno, por entender una circunstancia, vamos paso a paso. Claro. Algo que vuelva al trabajador formal, que además la minería, en el caso de nosotros, es 100% formal, no hay trabajo negro. Claro. Pagamos todos los impuestos, a ir para ver. Trabajador, empresario, todos los impuestos ir para ver. Danos un centro para poder seguir avanzando. No queremos ser siempre que nos quedemos al último del cumpleaños pagando todas las cuentas. Claro, sí, exactamente. Señor Mena, la última, ámbito sindical. Bueno, mi compañero leía declaraciones de Eduardo Cabello, titular de la CGT a nivel provincial, de que probablemente pueda haber una medida de fuerza a nivel nacional debido a que la inflación va carcomiendo, y es cierto, el salario y generando más pobreza. La información que hay a nivel nacional, señor Mena, es que simplemente va a haber un documento crítico, no se habla nada de paro nacional. Y en este contexto creo que tampoco. A ver, de alguna forma, esto, culminando un gobierno que ya viene muy golpeado, un paro nacional no va a venir a cambiar absolutamente nada. Este gobierno, en el mejor de los casos, puede hacer que no se le escape demasiado la inflación, no sabemos, porque a ver, un plan en 8 meses no va a presentar el gobierno para combatir la inflación, ¿cierto, señor Mena? No, en tan poco tiempo eso no va a suceder. Tampoco quiero acelerar nada. Yo creo que lo mejor que podemos llegar a hacer es entender en una mesa, tratando entre todas las partes, solucionando esto. A los empujones, lo único que trae es más discordia y más problemática. Es cierto que las medidas de fuerza es nuestra herramienta más importante, pero también nosotros tenemos que ser conscientes de cómo aplicamos esa medida de fuerza para beneficio de todos, principalmente el sector que nosotros representamos, los trabajadores, pero también sabemos que impacta fuertemente en la sociedad. Si no queda más alternativa de una medida de fuerza, seguramente los sindicatos lo vamos a realizar para eso. Yo
a título personal, el sector que nosotros representamos, queremos primero ver de agotar las instancias de conversar y avanzar para lograr que esto se solucione o empiece a enderezarse, aunque sea de un punto, sin la necesidad de que llegue conflicto a la calle. No quiero más conflicto político, no queremos más conflicto social, no queremos tener una Argentina del 2001. Bien. Señor Mena, le agradecemos la comunicación telefónica, le agradecemos su atención como siempre y obviamente lo vamos a estar consultando cuando la información con respecto al sector minero así lo requiera. Que tenga muy buenos días, señor Marcelo Mena, y muchísimas gracias por su tiempo y por su atención nuevamente. Muchas gracias a ustedes por informar y a su disposición. Muchísimas gracias. Fue el señor Marcelo Mena, el titular del sindicato ASIGEMIN, que es el gremio que nuclea a los trabajadores jerárquicos mineros en nuestro país, Daniel. Exactamente.